Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. En los tiempos que vivimos, más allá de las distintas diferencias en nuestras creencias, el tiempo que pasamos en Semana Santa ha sido marcado por lo que nuestros mayores nos han enseñado cuando éramos pequeños. Una filosofía cristiana, y en este caso más bien católica, nos ha conducido a mantener, o no, algo de esa Semana Santa antigua, como cuando niños. La figura de Jesús de Nazaret siempre ha sido motivo de discusión y en casos lamentables de diferencias que llevan hasta la confrontación de las personas. Ya nos advertía Jesús, él mismo en su Evangelio, con su frase: "No he venido a traer paz a la tierra, sino espada", sobre lo que iba a provocar su figura y sus enseñanzas. Hay mucho ego en no creyentes y creyentes. Ego que se apodera de la persona no creyente, que le hace cometer errores vergonzosos sobre datos de fe que por lo demás no experimenta. Información errada histórica y cuantos datos más que son producto de la ignorancia. Y a veces movido solo por la rabia y burla al ver a alguien que sí cree. Lo mismo ocurre con esos fanáticos religiosos que con una miserable autoridad creada otra vez por sus propios egos se creen poseedores de una verdad que solo a ellos conviene y condenan a quien no crea como ellos. Mientras Jesús mira desde su cruz ensangrentado y despojado de toda clemencia, como nosotros tratamos de tener siempre la razón. Sin más motivo que plantear el misterio de un personaje que ha cautivado a más de 2.000 millones de personas en el mundo y que, personalmente, si me lo permiten, es el ser más importante en la filosofía de mi vida. Esta noche invocamos su nombre y su presencia. Jesús de Nazaret. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Sábado 19 de abril del 2025, sábado santo, 22:06 horas acá en Santiago de Chile, con un otoño muy frío. Felices nosotros que somos inviernistas, le damos las gracias a usted que puso play en Spotify, evox.com o en nuestro canal de YouTube, Podcast Bajo el Umbral. Recuerde que estamos atentos si quiere participar con nosotros, de cualquier forma, en la forma que usted quiera y se sienta cómodo. Lamento mucho esta sesión porque voy a creer que va a estar contento y cómodo como siempre. A que me acompaña al pastor del misterio, nunca mejor dicho, el tío Mimi, don Miguel Ferreira, mi hermano. ¿Cómo está, tío Mimi? O tío Mike. Aquí estamos con el verdadero Dios que está ahí. Ya empezamos. Pinhead, el rey del dolor. Y ¿sabes qué, tío Andy? Si conoce, bueno, uno no tiene mucho tiempo como para conocer otro. Si conociera la novela de Clive Barker, tiene mucho que ver este personaje con Jesús, aunque no lo crea. ¿Sí, sí? No lo conozco. Sí. Ya. Porque no es totalmente malvado, solamente le abre la mente al ser humano de sus, ¿cómo te explico yo? De sus cosas escondidas que tiene, ¿ya? Es como el que abre la cabeza y dice, ¿qué es lo que estás realmente pensando? Mira que bueno, en psicología se llama la sombra. Todos tenemos Claro. sombra. Aceptar la sombra te libera de mucho. Exacto. Y bueno, él no es una sombra.
Él es la energía, la pila, el motor que nos llena de colágeno del misterio. Desde Los Ángeles, al sur de Chile, está el ilustrado, el informado, el ratón de librería, Biblioteca. biblioteca. Bueno, en mi país se dice librería. Don Gonzalo Erice, ¿cómo está Gonzalo? Pariente. Muy bien, muchas gracias por la invitación y desde acá eh, una bienvenida a todos los que están viendo el programa esta noche. Muchas gracias Gonzalo, porque Gonzalo me dijo en la semana si íbamos a hacer programa hoy día, Sábado Santo, y él me propuso el tema. Y debo de confesar, como las personas que nos llevan escuchando hace años, yo tengo una creencia cristiana, obviamente. No participo de ninguna religión, cada vez más lejos de religiones. Para quienes las profesen, obviamente se respeta. Pero me gustó mucho porque nunca habíamos hecho el tema de Jesús. Y como creyente sí, estoy muy contento de esto, Gonzalo. Así que gracias por tu recomendación. De nada, es que este es un tema interesante, son 2000 años de historia llenos de misterio, llenos de varios temas, que como se dice es bastante tela que hay que cortar, ya que es un tema que eh, como les dije, ya son cerca de 2000 años que ha causado debate. Debate, mucha alegría y también mucha muerte. Porque cuando el ser humano toma algún tipo de posición, ya sabemos lo que pasa. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo, Quería decir algo, don Andy. vamos a ver cómo Gon- resulta esto, tío Mimi. Gonzalo, bueno, yo creo que ustedes dos vieron La Pasión de Mel Gibson. Sí, Gonzalo se parece a Jim Caviezel, Oye, sí, así como está. verdad, verdad. ¿Es verdad? ¿En serio? Antes de la crucifixión, sí. Sí, por supuesto, pero sí se parece mira, a Jim. de hecho lo que dice Miguel también, o sea, eh, ese actor le sucedió lo mismo que le pasó a Robert Powell, le pasó exactamente lo mismo. Eh, Después de que hizo el papel de Jesús en La Pasión de Cristo del año 2004, su carrera como que se vino a pique también. Trabajó, tío Mimi, me parece, con Sylvester Stallone y Schwarzenegger, ¿o no? En esa Hoy película, ahí en esa es película que de ahí la me... cárcel. Ah, sí, 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 sí. Claro, Es entretenida, se entretenida esa película. hace de malo Sí, ahí ahí. De, trabajó. de hecho, el mismo Mel Gibson a él le dijo que si hacía ese personaje, sabía que iba a traerles consecuencias, pero después se supo que era por un tema, parece que Hollywood no le gustaba mucho el tema, el director. Claro, sí, le advirtieron de que no sería un buen negocio económicamente, a lo mejor para la proyección de su carrera, pero él tomó la decisión igual. Pero él tiene una película del 2023, Sonidos de Libertad, que fue bien publicitada por la temática de los secuestros de los niños, que es lamentablemente una realidad. Fue Me bien. encantó esa película. Ah, ¿la viste? Yo no la vi, no la he visto, no la he visto. No, yo la tengo en el disco duro ahí, pero sí, Ah, mira. Ya, ¿y te sí, gustó? me encantó. Me encantó esa Ya. película. De hecho, ya la he visto dos veces. Voy por la tercera, yo creo ya. Ah, mira. Mm. Sí, con el tío Mimi tenemos una especie de ranking. Si vemos más de dos veces una película, quiere decir que ya está en los altares de nuestros gustos. Bueno, Exacto. a ver, voy a empezar por lo más suave, Gonzalo Erices. La figura de Jesús de Nazaret. Como yo dije y hemos dicho varias veces, el tío Mimi aquí no es creyente. Eh, Tu posición, Gonzalo, respecto a la fe cristiana. Mira, de mi punto de vista, yo sí soy creyente y sabiendo que el maestro Miguel
claro, dependiendo también de lo que él cree, dije, lo vamos a hacer pero desde un punto más histórico. O sea, en este momento no vamos a tocar tanto, digamos, el tema de los evangelios y ese tipo de cosas, sino que vamos a ver el tema más de los libros más históricos que hablarían, digamos, sobre o digamos de la existencia eh, de Jesús, digamos, cómo lo ven, digamos, dentro de estos historiadores. Y no sé si tienes por ahí para compartir lo que sería, digamos, los escritos de Flavio Josefo, de este historiador romano, que él pertenecía cerca, digamos, es un senador romano también. Claro. Y él hizo unos libros que se llaman Antigüedades de Judea. Y dentro de esos, digamos, de lo que él escribió, que eran historia, y hizo algunas menciones, se relata la figura de, digamos, de una persona que apareció en Judea y que fue, digamos, ajusticiado, porque fue, pero ahora, ojo, lo que dice Flavio Josefo no lo ve, digamos, digamos, de un punto tan favorable, porque recordemos que él era del Imperio Romano, entonces él no lo veía de un punto tan positivo, lo veía más como una especie como de agitador. Exacto. Sí. Yo estuve leyendo sobre Flavio Josefo y tengo aquí, si me permite, Gonzalo, meterme en tu alocución, es el compendio de libros que él escribió y dice así más o menos. El pasaje de Josefo dice, en este tiempo, un hombre de nombre Jesús es lícito llamarlo hombre, realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Se ganó a muchos judíos y griegos. Algunos eruditos creen que este pasaje, conocido como testimonio flaviano, podría haber sido modificado e interpelado por cristianos. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos aceptan que el pasaje original de Josefo el historiador contenía una referencia a Jesús como un hombre sabio, un maestro y autor de milagros. Flavio Josefo vivió entre el 37 y el 100 después de Cristo, para que nos hagamos una idea del tiempo. Sí, de hecho está bastante cerca de lo que vendría siendo el tiempo de lo que de lo que los evangelios hablan de Jesús. Claro, claro. Y recordemos que los 4 evangelios canónicos, que significa que la Iglesia Católica toma estos textos como verdaderos, eh, el más, el más lejano a la muerte de Jesús podría ser el de Lucas, creo, que fue alrededor del año 60 después de Cristo. O sea, casi 30 años después de la muerte de Jesús. Sí, de hecho, bueno, tendría que ser más el de Pablo, o sea, el de Juan. Juan es el último apóstol que dice los evangelios que muere, pero muere ya de viejo. Claro, en el caso de Juan, escribió lo que es el Apocalipsis en la isla de Patmos, pero no se sabe si es tan lejano a la muerte de Jesús y tampoco se tiene la certeza de que Juan haya escrito de su puño y letra el Evangelio y después el Apocalipsis. Se dice que quizás los seguidores de él recopilaron todo eso e hicieron lo que es los textos canónicos, los que conocemos en la actualidad. Pero estamos como en una nebulosa, como la cara del tío Mimi que pone ahora como no entendiendo nada. Y estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces nos nos aferramos a lo que tenemos en la actualidad. O sea, no estamos diciendo que, por ejemplo, Tácito, que también fue un Sí, historiador, Plinio, el mismo Flavio Josefo también, que fueron historiadores judíos. Eh, exactamente. De hecho, Tácito también tiene algunos pasajes dentro de los que él hacía menciones de historia. De hecho,
dentro se encuentra lo que sería la supuesta carta que le envía Pilatos a Claudio, donde él menciona el tema también de digamos, de la crucifixión también. Claro, exacto. Ahí tiene un relato que tiene que ver con con Poncio Pilatos, la tortura que también a los pueblos cristianos. Entonces tenemos, bien, mira, ayer yo estaba escuchando, digo Mimi y Gonzalo, a un historiador también que hablaba de eso, y la primera pregunta le dijeron, ¿existió Jesús? Y él dijo, si no existió Jesús, no existió tampoco Napoleón, ni, ni Sócrates, ni todos los historiadores o los personajes de la historia. O sea, hacía referencia a que tenemos que tomar, como decía anteriormente, los textos y los estudios históricos que quedan en la actualidad. Sí, de hecho, disculpa Andrés, Sí, iba a nombrar un punto que algunos siempre lo escuché cuando decían, ya vamos a colocar, digamos, el tema de que Jesús sea ya un personaje, como dicen, inventado. Pero si tú inventas un personaje, tú lo haces nacer, digamos, de una especie, digamos, una especie de rey o una especie como de una persona, digamos, de una especie de realeza más alta y que haga claro, una especie de ministerio, ya sea como con gente que tenga cierta, digamos, ciertas, que como que manejen más masa. En el caso de Jesús pasa todo lo contrario, porque él nace en un pesebre, y lo que te nombran de un pesebre, como que te lo pintan, digamos, esta especie como de cuadros, pero si vemos un pesebre real es totalmente, digamos, no es algo que tenga que ver con la salubridad. claro. Sí, sí, Y, hay varios puntos que uno debiera tomar en cuenta a la hora de decir tajantemente que no existió Jesús. sí, Pero, y lo otro, que también sus apóstoles o las personas que él elige para su ministerio son totalmente personas que digamos que de cuando se elige ese ministerio, son personas que nadie toma en cuenta, gente que el único que dice los evangelios, como que sabía un poco más, era digamos Mateo porque era cobrador de impuestos. El resto eran, digamos, una especie como de gente normal, gente que no tenía ni un valor, ni un peso, nada. claro, exacto. Tío Mimi, tú que no eres creyente, la figura de Jesús de Nazaret, ¿qué te provoca o qué comentario merece? Yo creo en el Jesús histórico. ¿Ya? Yo creo que te lo dije un día, una vez. Es innegable de que hubo un personaje que, como dicen bien por ahí, agitador, Ujú. un revolucionario, ¿ya? Puede ser en el buen sentido o mal sentido de la palabra, porque sí revolucionó, como estaban hablando de Napoleón, personajes que revolucionaron también. Claro que yo creo, o sea, es que en ese tiempo había mucho Jesús, de nombre Jesús, porque era un nombre muy que estaba de moda, por decirlo de alguna forma. Y lo otro es que había muchos Jesús también de que eran predicadores y que se les llamaba, se autodefinían como hijos de Dios, ¿me entiendes? Entonces, eh, aquí hay muchas cosas, por ejemplo, Jesús era un agitador, era un revolucionario. Después de su muerte no pasó absolutamente nada. O sea, una vez mi hermana me dijo, y de repente yo como que dije, me dijo, pero ¿de qué sirvió que Jesús muriera en la cruz? Hay un antes y un después, y para mí es todo igual. O sea, el antes y el después es totalmente igual. O sea, siguen pasando las mismas cosas. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, pero no se nota su presencia. A lo mejor a mí me podrían haber dicho cuando chico,
que este personaje nunca existió y mi vida habría sido totalmente igual, porque para mí no revolucionó absolutamente nada. Es feo decirlo, a lo mejor, es un poco fuerte, pero la muerte de este personaje en la cruz realmente no tiene ninguna incidencia en el futuro, para mí. Sí, me parece curioso. No, no, me parece curioso. Pero bueno, yo conozco tus opiniones respecto a la figura de Jesús. Y claro, cuando uno da una opinión debiera informarse más, pues, obviamente. Pero la revolución de Jesús, como decía Gonzalo, cambió el mundo. No solamente a la parte cristiana que tiene que ver con la fe, y no estamos hablando de fe hasta el momento. La figura de Jesús te lo podrían dar las explicaciones y todo lo que produce él a partir de su nacimiento, de su pasión y su muerte y luego su posterior resurrección. Para los que creemos, es una revolución del alma, de la mente, del espíritu y de una forma de filosofía de vida. Cuando tú te refieres a que no pasó absolutamente nada con la muerte de Jesús, estás desconociendo 2000 años de historia y 2000 millones de personas que opinan lo contrario. Ahora, si tú creías que la muerte de Jesús, el mundo se iba a convertir en el mundo de Hello Kitty, eso es justamente lo que los fariseos en este caso, en el tiempo de Jesús, le reclamaban a él. Si tú eres hijo de Dios, convierte todo esto en un paraíso inmediato. De hecho, una de las cosas que tuvo que luchar Jesús, y a mí me parece una cuestión, una locura, que en ese tiempo, si ahora hay machismo, imagínate en ese tiempo, y la ignorancia de la gente que se llamaban eruditos en la fe, que eran los obispos que ostentaban ser hijos de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, no comprendieron finalmente a Jesús. Algunos sí, pero otros no. Y de ahí terminó como terminó su vida en la tierra. Pero bueno, se puede discutir eso, si hubo una revolución o no. Yo para mí sí fue, y para muchos fue el hombre que cambió el curso del mundo. No sé para ti, Gonzalo, lo que dice el tío Sí, mira, Mimi. es que de hecho Jesús es ese personaje que te parte la historia en dos, o sea, antes y después de Cristo. Se sabe que su mensaje que él vino a entregar, se sabe que su mensaje, tal como tú lo decías, claro, era un mensaje que él dijo: yo vengo a entregar quizás esperanza, pero de esto vas a tener, de esto va a haber dolor, y va a haber espada, y bueno, y de hecho digamos, los discípulos fueron testigos, porque si tú te das cuenta, ninguno, o sea, excepto Juan, que fue el que, digamos, el que muere de ya, digamos, de una edad avanzada. Claro, El resto de los discípulos mueren en cosas, pero bastante ya más violentas. sí, todos, todos. Todo, o sea, este mensaje costó vida, po. Y no solamente a ellos, y ellos no se- y este mensaje no solamente se queda acá, digamos, en Judea, sino que se va a la India. Otros se van a lo que es, digamos, lo que son las cartas, digamos, a Tesalonicense. Esas Mm, son ciudades griegas. claro, sí, El tema es que allá este mensaje no se recibió de buena manera, y todos estos discípulos fueron castigados, digamos, a punta de espada. como era el estilo en ese tiempo. O sea, las mujeres la apedreaban si eran infieles. Bueno, la revolución, tío Mimi, a la cual me refiero es espiritual, cultural, social, ideológica y de filosofía de vida. Ahora, entiendo la posición de mi hermano, que para él no significa nada si hubiera existido o no Jesús. Entiendo que, por ejemplo, tú, tío Mimi, seguiría siendo buena persona, por ejemplo. Y no significa que necesites depender de la figura de Jesús. ¿Es así como lo ves tú? Mira, lo que pasa es que si tú te vas a la cultura china, como hablaba yo con el profe de acupuntura, él me decía, ¿sabes lo que pasa? Que estamos muy de este lado del mundo,
no vemos mucho el lado oriental, el lado, ¿me entiendes? Entonces, si tú le preguntas a un chino, ¿cuál es el personaje que a él lo convirtió o realmente le provocó un cambio fuerte? Puede ser, no sé, un dios oriental, un Buda o lo que sea. Lo que pasa es que, mira, la otra vez, en marzo creo que es el año nuevo chino, y estaban en el año 3000 y tanto. Acá nosotros estamos acostumbrados con el calendario gregoriano, ¿ya? Yo digo que es una cosa de cultura, nada más. Para mí no hay, digamos, espiritualidad, no existen los milagros para nada, pero sí, si a ti te, te enseñaron desde muy pequeño una cultura, es obvio que ese ser humano va a ser trascendental para ti, ¿me entiendes? Lo que yo siempre he dicho, el ser humano inventa dioses porque tiene miedo de estar solo en esta vida, ¿me entiendes? Entonces, han habido culturas, de hecho, que estaban en la selva y que no tienen idea. De hecho, América no tenía idea de que existía Jesús, no tenía idea digamos, la Iglesia Católica o de algunas otras culturas, y se manejaban bien, igual, como cultura. O sea, antes de la llegada de los españoles, después no fue mejor ni peor. Yo creo que depende de la persona, en realidad. Para Andrés puede ser muy trascendental la figura de Jesús, ya porque le tocó el corazón. Pero para otra persona puede ser muy trascendental el Buda, o un dios indio, o un dios griego, como yo le decía. No es una forma de, a ver, ¿cómo te digo yo? De ser una persona irónica, sino que yo le podría decir, para mí cambió mi vida Zeus, Claro, que también fue un dios inventado, ¿ya? Y para mí cambió mi vida. Yo creo que depende de cada persona, en realidad. sí. Para mí fue un hombre, como te digo, en la historia, trascendental, para nada, ¿ya? Pero sí importante en la historia, para los historiadores, porque, como decía Gonzalo, se ha hablado mucho, o sea, hay mucho quiebre en cuanto a la misma Iglesia Católica. Si tú le dices, ¿tú sigues los mandamientos realmente como corresponde? No, nadie, ¿ya? Eh, Hay mucha confusión también, ¿ya? En ese tiempo había muchas personas que andaban predicando, ¿me entiendes? La misma resurrección, ¿ya? Entonces, yo quitándole todo eso, y tampoco no quiero ser tampoco irónico, pero decir quitarle todo lo mágico a este personaje, es un personaje común y corriente que obviamente que era muy sabio, como muchos personajes, como los que estaban hablando ustedes, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, y muchos filósofos también, pero para mí era del montón. O sea, lo que lo hace especial, yo creo que es eso, el que obró milagro, ¿ya? Que puedes creer o no puedes creer a esta altura de la vida, no sé. Para mí no trasciende para nada. Déjame leer lo que dice Martín Tuñón de Panamá. Bienvenido, amigo. Gracias por tu pregunta. Dice, buenas noches desde Panamá. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué sucedería con la humanidad si no existiera la Biblia, la palabra sagrada? Gonzalo. Mira, de partida, yo pienso que la Biblia a ti te coloca un orden, un tipo de orden, digamos, yo digo como de vida, que depende cómo tú lo veas, pero es como que te orienta un poco a vivir. Claro, es como un manual. Exactamente. Claro. El manual de la vida, se podría decir, para el creyente. Sam Gamgee, nuestro amigo, bienvenido, amigo, buenas noches. Dice que buen tema y justo coincide con la Semana Santa. Dice, a ver, dice Sam, y según la misma Biblia, perdón, acá está. Yo estoy de acuerdo con el tío Mimi. En términos medibles, no hubo un cambio en el comportamiento brutal del hombre. La maldad sigue igual hasta el día de hoy.
Y según la misma Biblia, Jesús tuvo que salvar con su vida al hombre porque Dios tenía claro que su mensaje no había sido recibido, ni mucho menos puesto en práctica por todos los pecadores. Si no era por los poderes y milagros, nadie hubiera seguido a Jesús solo por su mensaje de paz. El hombre no es creyente por esencia, dice San Gamji. Y Martín Tuñón de Panamá sigue diciendo, no hay manera de medir si el hombre es más violento o más brutal que antes. Y Sam dice, sí hay. Se llama estudio de documentos históricos. Cada año hay informes con índices del aumento de violencia en los países. Mira, Andrés, desde mi punto de vista, bueno, respetando todos los puntos, yo creo que el hombre en este mundo tiene, digamos, un libre albedrío. El Exacto. hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y curiosamente, lo malo siempre va a llamarte más la atención. O quizá la avaricia, o sea, o todas las cosas, digamos, temas políticos, digamos, como para irondar. ¿Por qué, por ejemplo, se comienza una guerra? Una guerra empieza por temas limítrofes o por temas políticos, no por un tema quizás tanto de fe. Empieza más por un tema que tiene que ver más, digamos, una especie de como de querer tomar un poco más de terreno, como de una especie como de ya son temas más, desde mi punto de vista, el tema de la guerra, ese tipo de cosas, y que el ser humano sabe que son malas, pero aún así como que lo quieren hacer de una u otra forma. Claro. Claro, sí. Y como vemos, como dije en el exordio de la introducción, es un tema que es delicado porque se toca creencias personales y las creencias personales son la historia justamente de vida de cada uno. Para lo que, como decía el tío Mimi, para alguien Buda puede ser muy importante, o en este caso Jesús puede ser muy importante, o como esa señora cristiana que está rezándole una figura de Star Wars, no sé si lo vieron alguna vez en algún meme por ahí, que fue verdad. Tenía, yo no soy experto en Star Wars, pero tenía una figura que se parecía a Jesús y estaba rezándole. Sí, Ah, mira, es que de hecho Miguel ahí tocó un punto bien, bien importante. Y digamos, son este tipo de visiones como lo ven otras religiones a Jesús, fuera de lo que es, digamos, el catolicismo, fuera de ese tipo de religiones. Por ejemplo, te puedo nombrarte lo que es el judaísmo. Lo ven más que nada lo ven más que nada como una especie como de profeta que entregó un mensaje, pero que no se comprendió. Lo que es el Islam lo ven de la misma forma, pero no se considera un hijo de Dios. claro, En lo que es, digamos, el budismo, es un maestro iluminado, pero tampoco es el hijo de Dios. Y lo que es el budismo es exactamente lo mismo que el Islam, pero siempre este personaje está ahí como importante, a pesar de que no es considerado el hijo de Dios, lo ven, digamos, como un ser muy iluminado, como un maestro muy importante dentro de esa religión. claro. Martín de Panamá dice totalmente de acuerdo con el comentario del panelista. La Biblia, creo que se refiere a Gonzalo, la Biblia da un norte del comportamiento ideal que debemos tener las personas. Sí, es como que te dice, oye, haz esto o si no te va a ir mal. Y uno dice, ah, es un Dios castigador, que es lo que la religión ahí meten su veneno, algunas, y te plantean un Dios castigador. Pero bueno, uno se va desprendiendo de la religión y va encontrando un Dios que es mucho más de lo que dice las mismas religiones. Gonzalo, sí, ¿Sí? sí, no. Sí, de verdad se parece a Jim Caviezel, tío Mimi, se parece. Sí, Oye, yo una pregunta. En realidad el libro más importante, bueno, el más que ha circulado en el mundo es sin duda la Biblia. Las personas que son el mayor número en el planeta Tierra son de creencia cristiana. Aunque, bueno, si uno cuenta la India, que tiene, ¿cuántos? 2000 y tantos millones de personas, ahí como que se empareja un poco la cosa.
pero ¿quién realmente ha tomado la Biblia como una guía? Son muy pocas personas, ¿me entiendes? Entonces, cuando se imprimió la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió, cuando se inventó la prensa, digamos, la, no sé si se llama la prensa o no, bueno, Gutenberg, que inventó Ah, la la imprenta. imprenta. La imprenta, bueno, ese fue el libro que más se difundió en el mundo, El ¿ya? primero. Y realmente yo con mucha gente que he hablado y que son cristianos, yo le digo, pero ¿cómo tú conociste a Jesús? ¿Cómo tú conociste la Biblia? ¿Cómo tú conociste, digamos, el bien, el mal, Satanás, el Apocalipsis y todo lo demás? Bueno, Adán y Eva y todo lo que corresponde a eso. Que yo cuando era chico preguntaba, oye, ese caballero que está ahí, que está en una cruz. Sí, lo que pasa es que hay gente mala que lo crucificó y por ignorancia, y él murió por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces es todo heredado. Después uno cuando crece, yo creo que hay personas que se mantienen en la misma línea, o a lo mejor se desvían un poco del camino y empiezan a investigar por su cuenta. Entonces, eso antes era como un pecado, de que tú no puedes dudar de que ese hombre a nosotros nos salvó. ¿Me entiendes? Entonces, eso también hizo un mal, hizo un daño a las personas libre pensadoras. Las personas libre pensadoras en la Edad Media eran perseguidas, ¿ya? Eran perseguidas porque eran libre pensadores, o sea, ellos se salían a lo mejor un poco de la línea que uno tenía que seguir, que tenía que creer en lo que le decían. Y yo creo que, mira, una vez te dije yo que el padre Hurtado para mí fue un santo antes de que la Iglesia Católica lo nombrara santo, lo canonizara. Pero fue santo no porque él pudiese levitar, pudiese sanar a otras personas, sino que el milagro más importante es mirar para el lado y decir, aquí hay unos niños que están muertos de frío, muertos de hambre, y yo los voy a ayudar. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver con el aspecto mágico que dicen los psiquiatras del cerebro. O sea, una vez yo dije el asunto mágico y se rió mi hermana y se rió mi hermano por el asunto mágico. Y claro, el ser humano tiene una parte de su cerebro que es donde uno guarda el aspecto mágico de la vida. Y ese aspecto mágico tiene que ver con milagros, tiene que ver con sanaciones, tiene que ver con seres extraordinarios que nos vienen a cambiar la vida. ¿Ya? Ojalá todo fuera así. Yo a veces digo, no me gustaría ser ateo, me gustaría creer, pero no puedo, porque no he visto nada extraordinario, digamos, que me haga cambiar esa idea. Perdón si me extendí mucho. Sí, la figura del Padre Hurtado, por ejemplo, que es el santo de acá de nuestro país, Chile. Para las personas que no conozcan al Padre Hurtado afuera, su vida la dedicó a los pobres, a los más necesitados. Él fue también un revolucionario siguiendo la enseñanza de Jesús. Entonces, ahí hay una prueba de que sí hay efectos después de Ahí, la... ahí, ahí yo discrepo, porque lo que pasa que cuando se dio la miniserie aquí en Chile, del Canal 13, no se vieron unos aspectos que tenía Alberto Hurtado antes, que se ordenara, digamos, la Iglesia Católica. Él de hecho siempre tuvo en su convicción ayudar a los demás, y ni siquiera había leído la Biblia. O sea, venía de una familia religiosa, católica, pero no tenía ese conocimiento en realidad. O sea, él nació de fábrica, se puede decir así, queriendo ayudar a los demás, o sea, viendo incluso en los niños de que porque él tenía más, porque él era de una familia acomodada, y porque el otro niño tenía menos, ¿ya? Entonces, después vino el asunto de querer ordenarse como sacerdote. Es lo mismo que yo te digo, acá en América estaban los indígenas, llegaron los españoles a enseñarnos qué era la Biblia, ¿ya? Qué era Jesús, qué era el catolicismo y todo lo demás, pero
como dicen algunos españoles, algunos chilenos, aquí se hizo, digamos, una matanza eh, que realmente no se entendió bien si ellos traían una enseñanza de paz, amor y amor al prójimo. Mm, Eh, no sé, ahí, mira, lo que pasa es que, a ver, yo una vez te dije como para terminar, para darle el espacio a Gonzalo y a ti, cuando mete la mano el ser humano, ya es cuando queda, digamos, queda muy trastocado, digamos, lo mismo que ustedes creen que es la fe, ya, o sea, de hecho, Andrés antes era católico y ahora cada vez más alejado de las religiones. Y si tú tienes fe en alguien, en lo que sea, en Buda, en lo que sea, no tiene por qué haber un intermediario. Yo creo que en eso con mi hermano ahora ya estamos un poco más convencidos. claro. Sí, porque es un camino, como se dice, como decía al principio, un camino personal de fe. La fe no se puede cuestionar porque es algo extremadamente personal y subjetivo. Entonces, bueno, una frase del padre Hurtado Gonzalo antes de ir contigo dice, si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le toma a las cosas de la religión. El padre Hurtado fue un revolucionario castigado, igual que el padre Pío, que es muy curioso eso de la religión católica. Sí. Mira, de Eh, hecho, lo que es el Padre Pío siempre se dijo, bueno, sus estigmas nunca sanaron. De hecho, lo que causaba bastante extrañez era que cada vez que se acercaban, tenían olor a rosas. Decía toda la gente que tuvo la oportunidad de estar cerca de él. claro. Sí, una figura que daría para muchos programas el Padre Pío, ¿eh? También tengo ahí Sí. como pendiente. Sí, mira, de hecho acá también hay una controversia, porque según la historia, dice que Jesús, cuando le colocaron, cuando fue puesto en la cruz, fue crucificado, pero en las muñecas. Se le colocaron digamos, los- en este Los caso, clavos. cuando lo clavaron. Claro. Sí, la representación histórica del arte lo plantea así, po. Sí, es que ahí estamos viendo de un tema de que las películas también han variado bastante de lo que ha sido varias cosas de la historia. Claro. Mira, voy a ir con el chat. Juan Manuel Pérez Aranda, hablando de bendecidos. Dice, buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Todas las personas, dice Juan Manuel, vuelcan sus odios y sus amores internos e inseguridades hacia la figura de Dios. O lo alaban o lo odian. Y los que no saben qué sentir dicen que no creen. La figura de Jesucristo, aunque no crean en él, sin duda alguna fue el gran maestro metafísico de la historia. Sus principios siempre parecen un nuevo descubrimiento a pesar de los milenios. Y Sam Gamgee dice, tal como dice el tío Mimi, también existe el movimiento literario llamado realismo mágico, que es una necesidad propia de las diferentes culturas por evidenciar la magia o cosas sobrenaturales. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Manuel también, ¿eh? Sí, bueno, Eh, es que de hecho, cuando estaban las culturas más antiguas acá, eh, ¿por qué se le hizo tan fácil la conquista a digamos, a los españoles en este caso? Era porque los indígenas esperaban dioses que se asimilaban muchos a ellos también. claro, Eran bastante parecidos a lo que ellos esperaban, estos dioses, digamos, como con armadura, es como que venían y por eso, digamos, a los pueblos del Perú, digamos, o al pueblo azteca se le hizo tan fácil, digamos, el tema de la conquista. Donde se le hizo difícil fue aquí, con el tema de los mapuches. claro. Aquí Bueno, fue donde se les puso difícil, pero cuando hablamos de el pueblo inca, azteca, maya, los dioses que ellos esperaban eran, digamos, muy similares a lo que eran los españoles. claro.
Bueno, hasta el día de hoy acá mapuche algunos están en la controversia. Siempre. La figura de Jesús de Nazaret hoy día en podcast Bajo el Umbral, hablando con el tío Mimi y Gonzalo Erice de allá de Los Ángeles, en el sur de Chile. Mira, y como para ir, digamos, viendo el tema de lo que estábamos hablando un poco, nosotros siempre hablamos sobre el tema, digamos, de las posesiones, este tipo de cosas. Y Sí, allí es donde entra Jesús, pero al callo. espérate Gonzalo. Disculpa que te interrumpa. Obviamente voy a hacer la pregunta, aunque yo la sé, pero se la hago igual. La figura de Jesús, tío Mimi, y sus milagros, tú desestimas todo tipo, como tú lo calificas, de magia. La figura del diablo, Satanás, para ti tampoco existe. No, 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 absolutamente no. No, porque viene dentro de la misma mitología judeo-cristiana. Pues, es una mitología para mí. Claro. Eh, Eso es mitología. Entonces, en ese Pero, sentido, disculpa, ¿el mal del hombre viene ya codificado de fábrica como mal y bueno y no viene es que, influenciado por otras cosas, ¿no? Según es tú. que si tú miras a los animales, ya que uno se pregunta, ¿y por qué esa madre osa o orangután protege a sus hijos? ¿Por qué les da de comer? ¿Por Claro, qué el macho tiene que ir a cazar, tiene que traerle el alimento? ¿Por qué se forma una familia? Todo eso viene de fábrica, ¿me entiendes? De los genes. De repente uno ve a un perrito y dice, oye, este perrito, ¿cómo aprendió a lamerse? ¿Cómo aprendió a cómo poner las patitas para poder comer? Y claro, nadie le enseñó, ¿me entiendes? Pero son instintos. claro, Estamos hablando de instintos, ya que los animalitos tienen, ¿ya? El ser humano, yo una vez te dije que lo que yo creía, cuando se dio cuenta de su existencia, empezó a inventar cosas. El fuego viene de un dios, la claro. luna es una diosa, ¿me entiendes? Entonces el universo entero, bueno, ¿y para qué vamos a seguir? ¿Ya? Lo que pasa es que es la necesidad. O sea, cuando tú le dices a un cristiano, le dices que no existen los milagros, que no existe el asunto mágico y todo lo demás, le estás quitando algo muy importante en su vida que él no quiere perder, que a lo mejor es la esperanza de que cuando fallezca hay una vida eterna, que lo está esperando un Dios, ¿me entiendes? Que lo está esperando, digamos, en otras culturas, otras cosas que va a trascender. Hay otros que creen que nosotros reencarnamos, ¿me entiendes? Entonces, todo ese es un bálsamo para, esto siempre es lo mismo, ¿ah? No, no quiero yo comparar las religiones con sectas. Tienen mucho en común, pero tienen una cosa que no la hace secta, ¿ya? Exacto. Pero que es una recompensa al final, ¿ya? Siempre. Toda creencia tiene una recompensa al final. Si tú te comportas de buena manera, si tú haces esto, si tú haces lo otro, adorarás solamente a tu Dios, el Señor, ¿ya? Como dice, por ejemplo, los 10 mandamientos, que también es muy controversial porque depende de también, ¿ya? Cuando Claro. decía, por ejemplo, no matarás, pero depende de, y si es para salvar la vida de tu hijo, ¿matarías? Yo creo que sí. ¿Me entiendes? Entonces, es obvio de que yo lo entiendo no literal el asunto de los 10 mandamientos, es obvio. Que hay que interpretarlo también es obvio, pero muchas culturas hay que interpretarlas también, ¿me entiendes? Muchas. Con lo que decía Gonzalo delante, las religiones, es raro, ¿ah? Pero las religiones le hicieron mucho daño a la figura de Jesús histórico en el cual yo creo, porque como decía, es imposible que lo hayan crucificado de las palmas, lo crucificaron de las muñecas. Había muchas formas de crucificar, incluso sin cruz. Ya si uno ve los artistas en ese tiempo, y lo malo es que los artistas estaban muy influenciados también por los sacerdotes, ¿me entiendes? El Sanedrín, muchas cosas. Estoy hablando yo no solamente de la Iglesia Católica, Claro. ¿ya? Pero tú no puedes poner, por ejemplo, en ese tiempo, según lo que yo he leído,
a algunos condenados se les crucificaba desnudo. Obviamente que ningún papa iba a permitir que pintaran a Dios desnudo en la cruz, Claro, porque eso era asqueroso. Yo no sé desde cuándo el sexo es asqueroso, pero eso te inculcaron tanto en la mente, ya inculcaron tanto en los artistas, que muchos tuvieron que decir, oye, yo quiero representar a Dios desnudo. No, es que no se sí, puede, no se es puede, claro, impuro. claro, ¿Me sí, entiendes? Y eso hablando a favor de la figura de Jesús, le hicieron un flaco favor a él. claro. Antes de ir con el tema de los exorcismos, Gonzalo, quiero leer a Juan Manuel también, dice, cada hombre es un dios en sí mismo, somos dioses y lo hemos olvidado. La capacidad de crear la fe nos hace dioses. Con la fe, cada hombre es capaz de ser un dios, creador de las mayores maravillas. Fernando Sí, Serna, de hecho, disculpa Gonzalo, para terminar el chat, disculpa. Fernando Serna, saludo, gracias amigo, ¿cómo está? Cada día está ahí apoyándonos. Sam Gamji, nuestro amigo, dice, perdón por no estar de acuerdo con Gonzalo en que les fue fácil por las buenas. Todo pueblo dominante somete a sus creencias a los pueblos conquistados con uso de violencia extrema. En la película La Misión se grafica bastante bien esto, de acuerdo a lo que decías tú, Gonzalo, con los pueblos sí, originarios. Dice Juan Manuel, el mal ni se crea ni se destruye, es una onda vibratoria que va al libre albedrío, navegando por el universo. Está en todos los sitios porque echa raíz en todas las dimensiones y pensamientos. Y desde Panamá, nuestro amigo Martín Tuñón, lo que dice Gonzalo tiene cierta lógica para mi concepto. El ser humano ha utilizado las religiones para someter a su prójimo o semejante, pero hay algo que es muy sencillo de entender. Eso por el momento, sí. nuestro amigo en el chat de Gonzalo. Adelante. Mira, de hecho, claro, como dicen en el chat, es verdad, o sea, nosotros venimos inculcados ya con el mal dentro de nosotros y las cosas que son, digamos, que son, digamos, en este caso ilegal. Por ejemplo, yo te coloco un caso, una persona o que seas un narcotraficante, sabe que, sabe que el camino que va a ser malo, pero él sabe que va a ganar plata con eso y aún así lo hace, aún así que sabe cuál va a ser su destino y sabe que eso es una maldad, que es lo que, y como te digo, ellos saben eso, saben que van a ir, digamos, a un camino que quizás van a ir al cementerio o a un hospital como lo decía Popeye de Pablo Escobar. Él decía que él tenía solamente tres puertas abiertas, las de el cementerio, el hospital y la cárcel. Pero él Claro, sabía que eso era malo, pero aún así lo hacía. claro. Mira, Popeye, yo me imaginaba a Popeye el dibujo animado que hace referencia a Tío Mime. Antes Tío Mime era casi Popeye, ¿te acuerdas, Tío Mime? Era Pop Eye. Pop Pop Eye. Eye. Pop Eye. Mira, Sí. por último dice Martín Tuñón, dice, si todos los seres humanos nos tratáramos bien y nos apoyáramos, no habría necesidad de asustar o condicionar con el llamado infierno. Y yo quiero hacer antes de ir con los exorcismos, Gonzalo, quiero hacer ahí ¿Sí? un paréntesis según mi opinión. Eh, Como dice el tío Mimi, y le encuentro toda la razón, las religiones a veces le hacen un flaco favor a la enseñanza de Jesús sobre el perdón, sobre poner la otra mejilla, que muchas personas no lo entienden y lo juzgan. Esta cosa del irse al infierno, del castigo eterno, de un Dios castigador, de que si no haces lo que la religión te dice, estás mal y te quitan de sus filas, te consideran y te tachan como una persona malvada y que eso va a provocar que tú después de la muerte vas a terminar en un infierno. Yo he ido entendiendo, y lo digo a modo personal, muy subjetivo, que Dios no es tan así tampoco. Dios no te castiga, sino que te enseña las consecuencias de, como dice Gonzalo, de tener ciertas actitudes. O sea, si yo voy a andar robando por la vida,
si voy a andar haciendo cosas malas por la vida, haciendo daño a otras personas, obviamente eso va a tener una repercusión en mi propia vida. Y ese se transforma en nuestro propio castigo. Como decía Juan Manuel, somos dioses en sí mismos. Y las escrituras también lo plantean así. Así que sí, las religiones, algunas sí le han hecho un flaco favor al mensaje original de Jesús. Gonzalo. Sí, mira, disculpa, mira, yo sé que en varias ocasiones, yo sé que lo he dicho varias veces acá también, que yo no creo, digamos, en la figura del infierno. Yo lo he dicho un montón de veces. Para mí, toda la maldad, digamos, que tiene que pagar una persona, tiene que pagarla aquí en vida de una u otra forma. Claro. Es una Y teoría de los que creen en la reencarnación también, ¿eh? ¿Tú no crees en la reencarnación, Gonzalo? de hecho, eso es el tema de los suicidas. Siempre he Exacto, escuchado que en el tema, digamos, en el tema de los suicidas, se te niega la entrada, digamos, a estos portales, en donde, o sea, no, o sea, no a estos portales, sino que a estos, digamos, a estos túneles de luz. Y tú tienes que volver a este mundo para que cumplas, digamos, con el tema de la vida o tú entiendas lo que es vivir realmente una vida. claro, exacto. Yendo al tema de la reencarnación, tío Mimi, ¿tú qué opinas sobre la reencarnación? No, no creo absolutamente nada, porque también cuando hay invitados acá en el Bajo el Umbral, uno igual aprende cosas y lo hace reflexionar. Entonces, cuando estaba Juan Manuel de Uruguay, ¿Mm? hubieron dos cosas que me llamaron la atención. Una era de ¿para qué necesitas la pañoleta de Jesús que usó Jesús? Eso no te va a hacer más cerca de Dios, no te va a llevar más cerca de Dios. ¿Me entiendes? En lo otro de la reencarnación también estoy de acuerdo con él porque si hay un Dios, ¿por qué te va a dar tantas... a ver, lo hiciste mal en esta vida, vas a volver, pero vas a volver reencarnado en otra persona para darte otra oportunidad. Claro. Yo no creo eso. No creo, yo creo que la vida es una sola y hay que aprovecharla y eso, nada más. Y después de la muerte se apaga todo. Exacto. ¿Sabes lo que yo creo? Es lo que ya, a lo mejor algunas personas pueden estar de acuerdo conmigo, el poder de la palabra. ¿Me entiendes? Tú puedes dejar todo lo mágico de lado, todos los milagros, pero la palabra es un milagro en sí. Y si la palabra se convierte en hechos, porque no vamos a ser como los comunistas que vamos a hablar, solamente vamos a hablar bonito, ¿ya? Pero ya no vamos a hacer nada, solamente hablar bonito y no hacer nada, no sirve, Utopías. Utopías. ¿ya? La utopía es del comunismo, utopía, creer en sueños irrealizables. A ellos les gustaría que todos fuéramos pobres o todos fuéramos ricos, y es una estupidez, ¿me entiendes? Porque siempre van a haber diferencias, ¿ya? Si hay algo, Eh, perdón, continúa. ¿Sí? No, 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 pero para terminar, yo creo en el poder de la palabra, o sea, que la palabra se convierta en hechos, Sí, ¿ya? Y uno se pierde mucho en eso, de que, mira, yo creo en el Padre Pío, Pío porque, como tenía estigma, porque levitó. Eso para mí no es trascendente, o sea, es trascendente lo que dejó, lo que dejó en palabras, en claro, realidad. claro. O sea, qué buena frase, tío Mimi, y me hace recordar de que, a pesar, Gonzalo, de que con mi hermano antes nos llevábamos muy mal, por varias razones, y una de las confrontaciones que siempre teníamos era la fe. Él se reía mucho de mí, me hacía mucha burla porque yo participaba activamente en la iglesia y tenía mis santitos y rezaba. Bueno, hasta el día de hoy yo, mis oraciones, mis meditaciones y todo. Pero sí lo que me gustó de mi hermano, a pesar de que él tiene un humor muy irónico, a veces muy hiriente y a veces peca, y lo digo con todo cariño, hermano mío, de una ignorancia al, al decir a ciertas informaciones. Pero yo también soy ignorante y todos lo somos, así que, pero sí para opinar sobre algo hay que informarse primero.
Sí. Pero sí lo que Mira, rescato yo, yo- Gonzalo, disculpa para terminar, lo de Miguel es que en mi vida él ha sido el ancla a tierra. Porque yo antes sí reconozco que vivía en un periodo muy extremadamente casi fanático religioso. Envuelto y me di cuenta que después era más miedo que amor a Dios en este caso. Lo que significa Dios para mí, que es la sabiduría perfecta, el amor, eh, la creación. Entonces, Miguel, de alguna u otra forma, tomé todas esas cosas que me hirieron en algún momento y otros consejos que yo he visto de parte de él, o pensamientos, como él está diciendo ahora esta noche, como para aterrizar y decir, ok, a ver, primero, si bien voy a tener fe en un Dios, primero como no castigador, y no tener miedo de expresar mi fe o de vivir mi vida. Entonces yo estaba metido como mucho en una autosecta, se podría decir. Entonces por eso después dejé de participar en la Iglesia Católica, me empecé a interesar mucho en las otras religiones, el budismo, hablando con budistas, hablando con testigos de Jehová, adventistas, mormones, satanistas también que hemos tenido acá. Entonces de cada uno va tomando eso. Pero eso quería reconocerle al tío Mimi de que sí he tomado sus consejos y me ha servido como para encaminarme hacia una creencia de un Dios más puro, según yo. Al que quiera tener religión, todo su derecho, Gonzalo. Mira, yo te, desde mi punto de vista, bueno, yo te hablo de la experiencia mía. Yo Sí, sí tengo fe, pero la fe es creer en algo que no se ve. O sea, tú a Dios tú no lo vas a ver. exacto. A Dios tú no lo vas a ver. A pesar de que hay tantas, digamos, hay tantas, en este caso, iglesias que hablan de la segunda venida. Otros dicen que ya está acá, Sí, que va a venir un rapto que se los va a llevar. Hay otros que dicen que va a venir físicamente. O sea, es un tema que tú puedes hablar con, digamos, católico, evangélico, y nadie duda que en algún momento se va, digamos, a producir la segunda venida, pero de distintas formas. claro. Sí, es una forma, como decía Jesús, el reino de... Porque todos le preguntaban, pues, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y él decía, el reino de Dios está dentro de ustedes, primero. Entonces no va a venir, viene acá o viene allá, sino que está dentro de ustedes. Entonces, para las personas que no tienen ganas de entender la palabra de Dios y no les interesa, claro que se aferran a lo primero, lo más material se puede decir. Entonces toman todo literal, como los fariseos. Pero, Sí, de hecho, igual, disculpa Andrés, es como que se mal, digamos, interpreta un poco este mensaje. Y es parecido un poco a lo que sucede en este caso con con el caso de Judas. Judas, todos saben que Judas era un político, que era un revolucionador total, y él pensaba que digamos, cuando Jesús hablaba de reino, hablaba de un reino físico que iba a sacar a los romanos de su poder. exactamente, exactamente, una revolución armada de Jesús. Sí, él como que no entiende este mensaje y él pensaba que Jesús se iba a sentarse ahí en el trono del emperador Exacto, y él iba a ser una especie como de líder más, claro, pero Jesús le dice que no, esto es un reino espiritual. exactamente, exactamente. Y ahí es ese el punto donde, por lo que Jesús tuvo que pasar, que es la pasión de él, que no lo entendieron, lamentablemente. Pero yendo al tema del exorcismo, que tanto me apasiona a mí, Gonzalo, y Jesús, la figura de Jesús como el primer exorcista, se puede decir. Exactamente. Y bueno, de hecho, hay uno de sus exorcismos que marcó, digamos, también a ciertas culturas. Por lo mismo, hay culturas que no comen cerdo, porque hay que recordar que en una parte, digamos, de los evangelios, eh, se nombra que él expulsa a unos demonios y los envía a unos cerdos. Claro, el tío Mimi la otra vez
citó ese pasaje en la Biblia. Sí. Y desde ese momento hay culturas que no comen cerdo por ese mismo motivo. Y Sí, mira, imagínate lo que decíamos con la tergiversación de la información que decía el tío Mimi al principio de cómo le han hecho mal a la religión a Jesús. Si el mismo Jesús te dice en el Evangelio, en uno de los cuatro, que no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón y de su boca. Entonces, Sí. lo que dices tú, Gonzalo, claro, es muy, muy interesante. a mí, tío Andy, me aburre mucho este asunto de que estas cosas de no comer cierto pájaro, de no comer cierto bicho, de que hay que decir 35 Padres Nuestros y no 34. Realmente me aburre mucho porque yo soy una persona, me considero una persona práctica. Sí, Entonces yo sí digo, si quiero hacer el bien, si quiero ser feliz, que es todo lo que buscan, todas las personas buscan lo mismo, no te enredes tanto en cosas. O sea, yo sí, a ver, yo respeto que hay algunas personas que se tienen que sentar en un lugar, quieren meditar, tiene que ser de un color específico la vestidura y todo. claro. Yo lo respeto. Pero para mí, yo no necesito eso en realidad, ¿me entiendes? O sea, son cosas que me estorban en mi vida, ¿me entiendes? O sea, si yo quiero ayudar a alguien y tengo los medios de cómo hacerlo, voy y me acerco a la persona y le digo, mira, aquí tienes para que vaya a buscar trabajo, no sé, una cosa así. Sí, Pero lo que yo he entendido de eso, de los ritos, que finalmente son ritos. ¿Y te acuerdas de la entrevista que le hicimos a nuestro amigo de México, Raikeki, que fue brujo? Y me gustó mucho la parte que sí, él explicó de la otra parte, del lado oscuro se puede decir, que él no necesitaba ni velas, ni incienso, ni artilugio, ni sangre para hacer mal a otra persona, sino que decía, simplemente pido. Y es la enseñanza, al otro lado, obviamente, lo que enseña Jesús, que es pedir sí, con fe. Y lo que dice el tío Mimi, yo por fin lo entendí. Por fin lo entendí, sí, porque no, sí gastaba mucha mira, está energía bien. antes con eso. Está bien, mira, ¿sabes qué? Yo respeto todo tipo de creencias, ¿me entiendes? Siempre y cuando no te haga daño a ti y le haga daño a los demás, ¿me entiendes? Claro, Entonces, yo te he dicho que creo en el capitalismo porque lo necesitamos. ¿Por qué no nos necesita el capitalismo? Entonces, son cosas que la gente dice, no, si yo no necesito más, yo estoy bien con esto. Pero si tú le muestras que puede llegar a más, lo va a hacer porque el ser humano es de acaparar también, ¿me entiendes? claro, Entonces, yo encuentro que eso no es ni bueno ni malo, es simplemente el ser humano es así, ¿ya? funciona. Entonces, lo que yo trato de decir es, no, es mucho aparataje, mucha cosa en la cabeza. Hay que ser más, yo creo que más simple, ¿no? O sea, cuando vi una película de terror que es muy mala, que era Estigma, que decían, solamente necesitas tu fe y alguien en quien creer. Y eso, y sería. Es todo. Hay muchas personas que me han tachado de malo, de satánico, porque yo soy ateo. Entonces, a mí me da mucha risa, ¿me entiendes? Porque a lo mejor, quizás, yo soy mejor persona que la que está viendo este video en este momento y se cree cristiana. Claro, No se claro. sabe, ¿me entiendes? Los artilugios, Gonzalo, no sé si a ti te ha tocado, porque tú una vez nos contaste que o que habías sido adventista. No, Hoy, hoy eres bautizado. perdón, bautizado adventista. A propósito de artilugios, nosotros entrevistamos algún tiempo a Damaso María, obispo de la iglesia palmariana, una secta nefasta, que ahí yo estoy mostrando al Papa Pedro III. Y me acordé por lo que dice el tío Mimi, de tanto artilugio. Y Pedro III es el Papa de la iglesia palmariana, como decía yo. Si lo buscan en Google o en su TikTok, este es el aspecto del representante de Jesús en la tierra. ¿Qué te parece, Gonzalo? Esa es la imagen que dejó la Iglesia Católica. O sea, para ellos el Papa es, digamos, Jesús en la tierra. Tú ves
en esta imagen a Jesús? O sea, no, o sea, yo lo que veo hay un montón de riqueza. Claro, es lo que hablaba el tío Y, Mimi. y mientras que en la India se mueren de hambre, o en África. O al lado de ellos, porque ellos están ahí Mm, en España. Y ya sabemos cómo van las cosas en España también, como en Latinoamérica. Pero bueno, esto exactamente. como decía el tío Mimi, los artilugios de las religiones, de las distintas religiones, entonces hay una contradicción tremenda. Con respecto... Sí, pero hay un punto importante igual que hay que, digamos, mencionar, que, digamos, para el pueblo evangélico, uno puede ver, digamos, que ellos andan como, digamos, andan como con relojes, cadenas, o sea, no cadenas, pero sí, digamos, como con ternos caros, Mm, porque para ellos la pobreza, o sea, para ellos la pobreza viene siendo, no digamos un pecado, sino que una, una forma de no mostrar las bendiciones. pero claro, lo que decía el tío Mimi, ¿qué vas a demostrar con Jesús si tú eres seguidor de Jesús? ¿Es necesario demostrar cosas materiales? Es que ahí ya estamos hablando de una cantidad excesiva. Claro, o sea, si tocas la puerta de tu casa este tipo que te dice que es representante de Cristo en la tierra, o sea, o sea, con todo el respeto a los palmarianos que creen en esa secta, pero, o sea, ¿de qué estamos Pero hablando? ¿por qué respeto, tío Andy? ¿Por qué respeto? No, no merecen respeto. Personas que No, yo hacen sí daño respeto no todo. merecen respeto. No, palmarianos no, es un asco, es una aberración. Son personas totalmente locas. Nosotros tuvimos aquí un invitado que le hicieron mucho daño. Entonces, ¿por qué no decir de que por qué respeto a gente tan asquerosa? Sí, No son, entiendo, por eso no dije, entiendo. es una secta nefasta que hace daño Pero, a... sí, pero que tú estás diciendo que, bueno, hay que respetar. ¿Qué vas a respetar? Que le Bueno, hagan daño a otros seres humanos, que le laven el cerebro. no, No se puede. me refiero respeto a las personas que ingenuamente creen en estos tipos Son nefastos. estúpidos y tienen que salir de ahí. Porque si a ti te dicen ese mismo tipo que sale ahí y dice que él es solamente, hay que tener espiritualidad, esto tiene que ver con la fe. ¿Qué haces con 20 kilos de oro encima? Increíble, ¿eh? Entonces, no, hay Eh, que respetar. ¿Qué? Gonzalo. De hecho, la forma de convencer también, porque hay que mencionar que hay algunos, en este caso, personas iluminadas que han convencido a masa, o sea, no hay que olvidar a Antares de la Luz también, o sea, supuestamente era el Mesías y convenció a personas para hacer la maldad más gigante que se haya visto acá en Chile en los últimos tiempos también. Tenemos muchos Mira, Gonzalo, personajes. ¿Eh? aquí, disculpa Adelante. Andrés, aquí Sí. tuvimos a un personaje que es Azazel, que él estaba, pero que podía, en forma figurada, podía matar a alguien por tener su propia iglesia. Entonces yo al final lo entendí, o sea, él decía, nosotros es que somos solamente espíritus, somos, no, somos muy simples. Y veía atrás una cabeza de carnero, veía una cruz invertida y veía una forma desesperada de decir, aquí estoy yo odio ciertas creencias, yo odio realmente, soy un enemigo número uno de la Iglesia Católica y de los cristianos. Entonces era una forma desesperada de decir, por favor, mírenme, aquí estoy. Y para que me vean mejor, voy a tener mi propia iglesia que está en tal lugar. Y yo de repente le preguntaría a él, ¿para qué quiere una iglesia? ¿Para qué? No, no entiendo. Creo que el ser humano tiene para mucho contradicciones y cosas. Bueno, mira, aquí estoy mostrando a Sai Baba, un gurú supuestamente hindú que según él hacía salir oro de sus manos y terminó siendo juzgado por pedofilia y por abusos sexuales. Ya, Bueno, a qué no le ha pasado que ha salido del baño con oro en las manos?
Oye, les quiero contar una historia. Voy a leer el chat de Juan Manuel primero. La fe es la convicción de lo que no se ve, es tener la confianza en que la acción que tome hará que suceda lo que proyecta tu mente. A eso se refería la Biblia. Al principio fue el verbo. El verbo era con Dios. El Papa Clemente, que es de la Iglesia Palmariana, es lo más antónimo y opuesto a Jesús a través de la historia de la humanidad. Es el perfecto ejemplo de la codicia, la lujuria, la mentira. Tiene todos los pecados capitales. Totalmente de acuerdo, Juan Manuel. Y la Iglesia Palmariana sigue en pie todavía. Mira, Tío Andy, disculpa, ¿me sí, das 5 minutos para ausentarme un poquito? claro. Sí, el tío mío va a hacer sus oblaciones. Estos personajes, Gonzalo, tú, más allá de lo disparatados que puedan ser, los supuestos cristos que han salido de las diferentes creencias religiosas, porque no solamente en el cristianismo, tú la figura de Jesús, ¿cómo la resumirías para tu vida, más allá de lo que diga la religión o las diferentes religiones? ¿Qué significaba la figura de Jesús o la enseñanza de Jesús para ti? Mira, para mí sería una figura de fe, como te digo. Eh, Desde pequeño siempre, digamos, me vi, digamos, en esto de las iglesias, digamos, en este tema. Y es una figura que para mí es por fe, porque yo sé que yo no lo veo, pero sí me ha tocado en varias ocasiones en que sí hemos logrado sentir su, digamos, una presencia. Y por fe sabemos que es Él, o su espíritu, en este caso. Claro, sí. Finalmente es una experiencia personal. Sí, más que nada como una experiencia personal, más que nada, porque ahí donde tú partes, digamos, este camino, tú lo partes de una experiencia personal tuya para poder saber de lo que estás hablando o a dónde vas encaminado. Claro, y ahí es donde uno debiera tomar la Biblia, porque tú sabes, Gonzalo, hay muchos, sobre todo pastores, y bueno, sacerdotes católicos también, que tienen la Biblia en la mano y te condenan porque no estás siguiendo la escritura. No sé si conoces el caso del pastor Soto acá en Santiago de Chile, que a él, él- Por supuesto, es conocido, sí, apareció hasta en tribunales peleando. amenazó a un diputado de la República que iba a morir si es que no, algo de la ley de aborto, no sé qué más. Pero es una locura. Creo que las religiones sacan lo mejor y lo peor, porque yo cuando estaba participando en la religión católica, hicimos muchas cosas buenas y también ayudamos a mucha gente y uno mismo se ayudaba a través de la religión y de los ritos. Pero finalmente, como contaba anteriormente, me di cuenta de que quizás la religión o la iglesia, las diferentes, te sirven para un pequeño empujón al principio. Es como que Es tiene... que de hecho, disculpa Andrés, es que ahí tú tienes que tomar tu camino y también tomar tus, digamos, uno mismo tiene que comenzar también a indagar también en el tema, no quedarse con lo que le dicen solamente Exacto. o con lo que ha escuchado. Ya no estamos en esos tiempos donde uno solamente iba y ya escuchaba. Hoy cada uno puede tomar, puede leer ciertos documentos también que puede tener a su mano. Es tan importante lo que tú dijiste ahora, Gonzalo, es tan importante no quedarse con la primera lectura, incluso de la Biblia, porque para eso está la meditación de la palabra, como le llaman. El pedir, para los que creemos, el pedir al Espíritu Santo, en este caso, que te ilumine, que te vaya guiando. Pasa con, no sé si te has tocado en alguna vez en tu vida con mormones, que ellos dicen,
es que yo me arrodillé y le pedí a Dios que me dijera si el libro de Mormón era cierto y me dijo que sí. Sí. Entonces, como cuidado, o sea, ok, yo no puedo decir que sea todo mentira en el mormonismo, pero ojo con esa ansia de sentirse a salvo o con la recompensa, como decía el tío Mimi. Voy Sí. a... Juan Manuel Sí, dice... disculpa, antes de que se me vaya una idea, Andrés, claro, es que lo que pasa es que igual que en el tema en el tema de los mormones, ellos tienen mucho su ideología y como que se va mucho al lado de Joseph Smith también. claro, José Smith. Y tiene una Sí, historia sí, muy particular, por decirlo de forma... No, lo que pasa es que yo hace... Clínica. Bueno, en el año 2000, por ahí, yo me metí a la iglesia mormona a debatir a través de Grisel, que falleció, que es una amiga que amamos mucho, con mi hermana, con Miguel, en nuestra familia. Ella era mormona y yo me metí una vez y estuve ahí practicando hablando con 20 más o menos entre elder y feligreses de la iglesia mormona. Pero yo en ese tiempo tampoco tenía tanto conocimiento como lo tengo hoy o la vejez que me ha dado el recorrido. Pero es una religión que es muy curiosa, es muy, muy curiosa. Y si de curiosidad se trata, tío Mimi Gonzalo, voy a hacer un contacto a España. En este momento, vamos a ver si me atiende, porque Juan Manuel Pérez Aranda de Huelva, España, está disponible. Vamos a ver si nos contesta. Ahí está. ¿Aló, Juan Manuel? Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Mira cómo ocurren milagros. Este es un milagro de Jesús, nada más y nada menos, Sábado Santo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Ya técnicamente es domingo de resurrección. Por el horario, pues, al menos aquí en España. Exactamente, para ustedes allá en España. ¿Cómo has estado primero, antes de tu comentario? Pues la verdad que bien. Este es un tema a cuanto menos apasionante porque yo creo que siempre se aborda desde digamos, una perspectiva generalista o de ideología o digamos religiones, cuando en verdad yo creo que cada persona lleva a Dios en su interior y cada persona es un Dios. Yo, como dijo Platón, yo creo que los hombres somos Dios y lo hemos olvidado. Porque al fin y al cabo yo creo que la fe es simplemente la seguridad absoluta de lo que no se ve y todo nace a través del pensamiento. Por ejemplo, si creamos un avión, estamos formando los 7 elementos a través de un pensamiento y esa persona que inventó el avión simplemente pensó cómo era el avión, unió los elementos y creó el avión. Claro. La fe y digamos la creación y Dios es simplemente eso. La Biblia lo dice claro. Lo que pasa es que claro, que esto parece muy sintético, ¿sabes? Mi interpretación personal de esto, ¿sabes? Pero que si lo coges a rajatabla, Platón también se adelantó un poco a Cristo en ese, digamos, en esa forma de ver lo que era la religión, que simplemente y lo que es la deidad es simplemente la fe absoluta, y ahí lo tenemos a través de la historia de la humanidad. El hombre con fe y juntando la inteligencia ha creado todas las maravillas que hay en el planeta, o casi todas, y las otras que no domina, al menos digamos que las controla, y eso es utilizando una pequeña porción de la inteligencia que tiene y usándola sin fe. Ojo, no quiero pensar si tuviera fe a dónde podría llegar. Claro, sí, es muy buena frase lo que dijiste, amigo. La figura de Jesús de Nazaret en esta Semana Santa, Juan Manuel, ¿qué significa para ti en el sentido
personal. En sentido personal, para mí la figura de Jesús es simplemente es todo. O sea, por ejemplo, yo no soy católico practicante, pero yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y yo veo a Dios en todos lados. Para mí yo tengo mi forma de creer. Yo voy andando por la playa, por ejemplo, hoy, y mi forma de recordar a Dios y la Semana Santa es ver, por ejemplo, el día espléndido que hacía, ver el sol, ver las nubes, ver la arena, ver el horizonte, ver la belleza y después ver las energías. Y Dios simplemente, o sea, Jesús era la pureza misma de tener todos esos conceptos de lo que es la belleza, la fe y la pureza que hay en la naturaleza mismo sin tocar. Porque Dios nos entregó a su Hijo, porque Él era puro, no tenía maldad, no tenía, digamos, codicia y era un hombre. Al fin y al cabo era un hombre, murió crucificado, resucitó, podía hacer milagros, ¿vale? Pero ojo, los milagros de Jesús, por ejemplo el milagro que hizo con el centurión, dijo, yo no te he curado, ha sido tu propia fe la que te ha curado. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús quiso decir nada más y nada menos lo que yo pienso sobre Dios. Lo que pasa es que eso no sé por qué el catolicismo, ni los baptistas, ni digamos los evangelistas quieren entenderlo por ahí, cuando eso solo se puede entender por un sitio. Y os lo dice, vamos, un profundo ignorante, porque yo no soy licenciado en teología ni nada, pero Dios dijo que Él no lo curó, que fue su fe la que curó. Y hay casos documentados de personas con cánceres terminales, personas que han estado en una silla de ruedas y han dicho que se van a curar y se han curado, que son una mínima y centésima parte. Totalmente de acuerdo, pero los casos están ahí, y están documentados por la ciencia, y por cierto, la ciencia no sabe explicarlo. Más bien yo diría que no quiere explicarlo. Lo que pasa es que a partir de estos nuevos siglos, la metafísica, el mentalismo, la espiritualidad, cada vez se estudia más. Esto que os estoy diciendo es una ciencia en sí, porque lo que acabo de decir hay casos documentados. Claro. O sea, que lo que estoy diciendo no es un pensamiento. Ahora yo hago la siguiente reflexión. ¿Por qué los científicos y los ateos no aceptan esos casos? Y no aceptan de que esas personas se han curado a través de la fe. Y más si ellos no creen en Dios. Entonces pregunto yo, ¿qué es lo que le ha curado? Claro. Bueno, acá te saluda Miguel, el tío Mimi. Buenas noches, Miguel. Amigo Juan Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, Miguel, aquí no he podido evitar reírme cuando he visto las fotos de Clemente. No sé si te ha traído buenos recuerdos. El Papa Clemente. ¿Sabes, Juan Manuel? Voy a ser corto y conciso. El mayor milagro, amigo, es que pensamos totalmente diferente, pero igualmente yo te quiero mucho. Igualmente, vamos, tú sabes que el sentimiento recíproco. Es que eso demuestra además de que la fe y Dios no tiene ni de religión. ¿Ya? Y aquí yo creo que eso es un sentimiento. No sé si me explico. A lo mejor tú puedes negar un sentimiento, pero el sentimiento está ahí, aunque tú lo niegues, o aunque tú no creas en ese sentimiento, porque es inmaterial, es intasable y ni siquiera se puede demostrar. Y esa es la grandeza. O sea, yo en verdad, yo creo, vamos, yo respeto a los ateos, yo respeto que los creas y demás, como no podía ser de otra manera, pero que yo sinceramente, yo creo que el ateo no cree. Yo creo que en verdad los ateos hay una pequeña parte de ellos que sí creen algo, aunque sea un 0,01%, pero creo que se resisten a no reconocer ni siquiera que estén equivocados en un porcentaje. Eso es lo que yo del ateísmo, el único pero
que no entiendo, porque si la religión es fanatismo, por ejemplo, ¿vale? Y la religión es digamos, creer en cuentos de hadas, digo yo, bueno, vale, si soy dogmático de la ciencia, porque nada más que creéis lo que veis, ¿cómo no podéis creer la pequeña probabilidad de que estéis equivocados de que exista? Porque si hablamos de probabilidades, es lo único que tengo que decir así que a lo mejor tenga discrepancia con el ateísmo, simplemente. Porque verdaderamente yo no puedo tener la soberbia de decir que yo puedo demostrar que Dios existe. No, evidentemente que no. Claro. Tanto para demostrar que no existe o cómo existe hay que tener pruebas. Gonzalo, ¿alguna pregunta, comentario para Juan Manuel de Huelva, España? No, solamente saludar a Juan Manuel y he visto sus videos también últimamente. Sí. Los videos legales, los prohibidos, tienen un precio. Gonzalo, pues me alegra mucho de que te interese en mis vídeos. A mí me ha sorprendido que no me lo hayan borrado alguno, como que no me lo haya borrado la Sociedad de la Niebla. Sociedad de la Niebla. Oye, yo admiro la porfía de Juan Manuel y la tenacidad que tiene de descubrir el misterio y se mete, amigo mío, como te quiero, te digo, ten cuidado donde te metes porque de repente es muy peligroso. Y no estoy hablando de fantasmas. Ah, vale, pero ¿en qué sentido entonces, Miguel? No, los urbes que haces tú, las exploraciones urbanas, que tengas cuidado con personas que te puedan hacer daño, personas que te quieren robar, no sé. ¿Me entiendes? Perros flautas, como le dices tú, ¿ya? Sí, vamos, lo que indudablemente que eso es lo curioso, que en los sitios estos lo único que te puede encontrar peligroso es al ser humano. Verdaderamente no suele pasar nada, incluso los accidentes son por las estructuras. Vamos, esperemos, porque también lo mismo estoy también siendo muy totalitario. Pues sí que es verdad que hay otros sitios que la gente lo ha pasado muy mal y cuando corren con el pánico y demás se han tenido accidentes desgraciados. Vamos, yo es que el tema de investigar a mí es algo que yo no me puedo frenar, ¿sabes? Y de leer y de escuchar programas y documentarme, pues es que es una adicción, no sé tasarlo de otra manera. Sí, esto es un profesional, Juan Manuel. Juan Manuel, para terminar y liberarte, si tuvieras a Jesús aquí al frente, físicamente, en carne y hueso y espíritu y alma y mente, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría ahora mismo si lo tuviera aquí? Sí. Pues hombre, es una pregunta muy profunda. Sí. Se me podrían ocurrir tantas cosas como, yo qué sé, cómo creaste al Papa Clemente, por ejemplo. Claro. No sé. No, pero yo sinceramente yo le preguntaría y le diría si en sí cada hombre y cada persona a través de la fe somos una pequeña escala de Dios y que todos somos dioses destruidos, o sea, nosotros somos como ángeles caídos, pero caídos no porque seamos malvados ni nada, sino simplemente porque hemos perdido la capacidad de la fe. Porque todo lo que leas a través de Jesús te hace hincapié en la fe, ¿sabes? Y yo creo que él da a entender de que cada persona puede ser un Dios en sí mismo. Yo lo que le preguntaría a Jesucristo, o sea, no le diría por qué existe el hambre, la guerra y demás, porque yo creo que todos lo sabemos que lo provocamos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Yo creo que la gran duda de la humanidad es si la figura de Dios, de creer o no creer, ¿por qué buscamos desde fuera y no desde dentro? Es lo que a mí me sorprende. Sí. Sí, mira, a propósito de fe, nuestro amigo en el chat, Sam Gamji, dice, por favor, pregúntele al colega Juan Manuel si cree que fue realmente fe lo que hizo llegar a Cristóbal Colón a América, respaldado por los reyes católicos, siendo que él creía que eran las Indias. Pues, hombre, evidentemente una persona que se embarca en una travesía
digamos, con tan pocas probabilidades según la época, ¿vale? Y los medios que había. Indudablemente tenía que tener una fe de otro planeta. No sé si movido por Dios o por su convicción, digamos, a través de la profesión que tenía y de los asesoramientos que tenía, pero que le movió la fe indudablemente. Y además el resultado está ahí. Resultábamos quien lea la travesía de Cristóbal Colón. Eso es un hito en la historia de la humanidad, igual que otros grandes descubrimientos. Pero la gran diferencia es que él, se supone que los reyes católicos querían propagar lo que es la cristiandad y demás a través de la iglesia, que yo creo que ese era el error, y por eso ahí siempre habrá un choque intercultural y de amor-odio con la figura de Dios, cuando Dios no es el problema. El problema es el inculcar la religión. Y claro, cuando tú haces hincapié en inculcar un modo de vida, un modo de doctrina, en vez de inculcar una fe ciega, entonces tú ya estás adulterando en sí la creencia. Ese es el gran error de la religión, de no enseñar al individuo a interiorizar, sino decirle lo que tiene que hacer al exterior y vigilarlo. Ese ya es el principio, digamos, de la perversidad de dudar y de no tener la fe y los principios afianzados. Yo creo que la travesía de Colón y el descubrimiento de las Américas, en el estado que estaba en aquella época el continente americano, por ejemplo, vemos la historia, por ejemplo, en la película de Mel Gibson, que había tribus que prácticamente eran pastos para sacrificio humano. Claro. El canibalismo, yo creo que aportó mucho el tema del descubrimiento de América al continente americano, que hubo aberraciones y hubo unas cosas y guerras y territorialidad y salvajismo, no lo dudo, pero a diferencia de otras colonias, yo creo que la colonia, el español, por ejemplo, a diferencia del anglosajón y el portugués, cuando, digamos, no conquistó las Américas, sino que hizo colonia allí, la diferencia es que los españoles se casaban con las mujeres voluntariamente y las mujeres con los hombres, porque creían en esa religión. Entonces había una fe y una confraternidad. Y eso es lo que yo veo que los historiadores de ahora, los modernos, están politizando y están destruyendo esos hechos, de que había un principio de fe, de confraternidad y sobre todo que había una reciprocidad tanto en los sentimientos como en los comportamientos. Y yo creo que ahora hay una campaña, yo creo totalmente orquestada, para destruir cualquier atisbo de fe y de identidad propia que no dependa de una estructura de poder, ya sea el gobierno o ya sea una religión, que es lo que estamos viendo ahora de la famosa Agenda 2030 y el movimiento globalista, que es que para dividir las religiones, bueno, sin irnos más lejos, en Europa han dotado un presupuesto de 10 millones de euros, Ursula von der Leyen, para combatir el cristianismo a través de repartir Coranes y islamizar Europa, para que no haya una religión dominante. Entonces digo yo, estamos en un retroceso filosófico, teológico, y en un retroceso sobre todo de lo que es simplemente el sentido común. Porque se está adulterando toda la historia, en los principios del respeto, se está adulterando todos los avances que hemos hecho a través de los descubrimientos, lo estamos dando al traste. Es que estamos en un mundo de detractores, como el máximo exponente de los invitados que hemos tenido. Vamos, no tengo nada en contra de él, pero por poner un ejemplo, cuando vino Assassel, por ejemplo, sí, era el decir que todos los católicos son malos, ¿no? Mire usted. Claro. Los católicos, estamos hablando de a lo mejor de 1.200 millones de personas. Cada persona es un mundo aparte. Sí, ¿me entiendes o no? O sea, yo creo que hay una cultura del odio y de incluso los grandes descubrimientos, los grandes avances y sobre todo las grandes confraternidades que tiene el ser humano. No sé qué interés oscuro hay a través de una agenda de destruirlo todo.
Pero cuando Sí, digo de destruirlo, es de hasta destruirlo. Y digo, y yo creo que hay algo oscuro en eso. Y yo creo que la figura de Jesús está siendo la más atacada. ¿Y por qué? Porque siempre el pensamiento que él promueve es revolucionario, exacto, totalmente. exacto, ¿Por qué? Porque quiere que parta desde el interior. Y si claro, tú te abstraes de cualquier tipo de religión, de congregación o de secta, si tú llevas esos principios a rajatabla, aunque diga que no crees en él, pero los llevas a rajatabla, es casi imposible que la vida te vaya mal. claro, claro. Sí, en lo que dice Juan Manuel, como siempre, es un libro que uno abre una hoja, la hojea y termina leyendo todo el libro apasionante. Amigo mío, Juan Manuel, saludo a la princesa Leonor que anduvo por acá, por Chile, portándose mal. Espero que no se encuentre Sí, contigo. pero por qué es lo que ha hecho. Yo la verdad que yo sabía que había ido a Chile, pero no sé lo que ha hecho allí. Sí, estuve en un bar, pasándola bien, pero nada, nada, nada del otro mundo. Así que, Ah, vale, no nos tenemos que lamentar de ningún escándalo ni nada, ¿no? no, nada. Nada, amigo mío, te mandamos un abrazo aquí, Gonzalo, Miguel y yo. Te queremos mucho, como te decía el tío Mimi. Así que a cuidarse y que viva España. Sí, viva España, viva Chile, viva la hispanidad y Latinoamérica. Además que ya hay una corriente, pues ya para terminar de apuntar algo que yo creo muy importante, a través de la relación intercultural que tenemos, de todo tipo, de entender el misterio y la política y todo, están intentando también destrozar, que se me olvidó decirlo, la unión que hay dentro de la hispanidad. O sea, los sentimientos y los arraigos de cariño que hay entre España, Chile y todo el resto de Latinoamérica, parece que quieren demonizar a España, ¿sabes? Sí, Y echarnos a pelear, por ejemplo, un país con otro, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que está molestando la cristiandad y la hispanidad. Y es curioso, ¿eh? Porque cuando verdaderamente cogió fuerza la figura de Cristo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es cuando se unió los dos continentes, o me equivoco. claro, exacto. Exactamente. Bueno, amigo Juan Manuel, muchas gracias por tu contacto y espero, como siempre, hablar todos los días contigo de la locura linda del misterio. Muchas gracias y un abrazo a todos y que os quiero también y que Dios bendiga. Digo lo de que Dios bendiga porque vamos, pues es como un bálsamo últimamente decir Sí, bendiciones en un mundo que parece molestar incluso, a molestar incluso decir que Dios te bendiga. Hay gente que se enfada. exactamente. Ya, amigo, Digo, entonces hay algo que no funciona bien. hay algo que no funciona bien. Un abrazo, amigo. Un abrazo. El contacto en directo con Juan Manuel Pérez Aranda en Huelva, España. Siempre es agradable tener la, la visión de allá de Juan Manuel Tío Mimi, ¿no? Por supuesto, sí. Como tú dices, una biblioteca con patas ese hombre. Sí. Pero me preocupo mucho por él porque me manda videos y todo y yo digo, está solo. Es que Entonces, sí, espero que no le vaya a pasar nunca nada. es un guerrero del misterio. Para concluir, amigos míos, aunque en este tema no tenemos conclusión, como casi siempre, sigue siendo un misterio la figura de Jesús de Nazaret, más allá de las religiones, quitando esas doctrinas que muchas veces hemos criticado acá con respeto o sin respeto a veces. Eh, la figura de Jesús, ¿te parece a ti, tío Mimi? O mejor dicho, ¿qué es lo bueno de que exista la figura de Jesús? Si es que tuviera algo bueno para ti. Que se hicieron muchas películas, muchos libros, se hicieron estudios, ensayos. De hecho, es la figura más representada en el cine.
Y, a ver, como muchos hombres sabios, yo creo que quedarse con algunas palabras, por ejemplo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, que a mí me gustó Muy buena, bastante, muy buena. muy buena, ¿me entiendes? Eso, me quedo con eso y que cada persona, yo insisto siempre en lo mismo, que cada persona que tiene sus creencias, que no sean convenientes al momento de caer ellos. No sé si me hago entender. Lo que pasa es que hay mucha gente que es cínica, ya que dice, no, que yo lo sigo, lo sigues. Ya, pero tus acciones no están diciendo que tú lo sigues. ¿Entiendes? Entonces, Ser ser consecuente. un poquito, claro, ser un poquito consecuente. Hay mucha gente que es cínica y que Claro, dice que lo sigue y todo lo demás, pero hace totalmente lo contrario. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que un poco aburre y, y te hace un poco eh, desilusionarte, a lo mejor. Y hablando con lo de Juan Manuel, yo creo que cada persona tiene su tiempo. A lo mejor nunca va a llegar el tiempo en que yo crea en algo, a lo mejor sí, no sé, pero cada persona, cada ser humano tiene su momento. es ¿Me muy entiendes? Como yo importante. tuve mi momento, claro, como yo tuve mi momento de no creer y decir, no, o sea, no creo, realmente. Claro, es muy Como importante puede venir eso. lo contrario, también, obviamente. Dejar la puerta abierta y no cerrarse tanto. Si al final no queremos imponer nada y las personas que imponen, como dije en la introducción, son los fanáticos religiosos que ven todo mal y, como dice el tío Mimi, el cinismo ahí cuando les toca a ellos, bueno, se lavan las manos. Gonzalo, la figura de Jesús o lo que te inspira en la parte final de nuestro programa. Mira, para mí una figura muy importante para mí, ya que yo sí tengo fe, digamos, soy creyente por cosas de la vida, pero tal como dice el tío Mimi o el tío Miguel, como le quieran decir, lo más importante es siempre mantener el respeto hacia la forma que piensa la otra persona. Siempre mantener ese, ese, ese mismo respeto y, y siempre hablarlo también digamos, con ese mismo respeto que uno quiere hablar y no inculcarlo a la fuerza que bastantes veces se ve muy mal. Exacto. Sam dice, un gran embajador de España dijo que cuando tuviera un nuevo hijo le pondría Chile. Sin embargo, cambió de opinión y le puso Enrique. De todas formas, queremos mucho el gran Julio Iglesias. Me, Bueno, me gusta el humor de sí, sí. Sam. Muy, muy, muy. Eh, Juan Manuel dice, le preguntaron a Jesús, ¿cómo sabrás que son tus discípulos? Él contestó, por la forma en que se aman. Y ya que nadie me pregunta, bueno, la figura de Jesús, Sí, yo te pregunto, ya pregunta. ¿qué, qué le dirías si tuvieses a Jesús frente a ti? Y que estuviera por solamente 3 minutos. Tienes 3 minutos solamente. Le haría muchas preguntas, pero una que me surge siempre es ¿por qué ama tanto a la humanidad? Yo todavía no lo entiendo. Está bueno, No, no, está bueno. no lo entiendo. Juan Manuel dice, aquí nos amamos, esa es la prueba en que Él está entre nosotros. Bueno, mi experiencia personal con Jesús ha sido fascinante, yo creo, en ese concepto. He pasado por cosas que se pueden llamar paranormales, con la lucha entre el bien y el mal, que a mí me encanta. He visto, he sentido, no soy un santo obviamente, ni perfecto, ni tampoco soy un ejemplo a seguir, o quizás, no sé, bueno, cada uno es un ejemplo a la medida de su historia de vida para otro, pero yo lo encuentro fascinante. Para mí es el símbolo de sabiduría en extremo, porque cuando te dice que amas a tu enemigo como a ti mismo, cuando te dice que dejes todo de lado y que lo sigas, y que Él es la vida y que Él es el camino, si esa no es una revolución en tu vida, entonces no sé lo que será. Y cuando uno se despoja de uno mismo
comienza la vida para mí, la vida misma. Y ahí te da lo mismo si existe o no existe la reencarnación, o si existe o no existe la vida después de la vida, porque en este momento te entregaste a lo que tú creías que es el camino. Y ese camino es la felicidad y da frutos. Eso es lo importante, que esto de creer en Jesús no solamente significa ir a una iglesia o rezar, o llenarse de artilugios, como decía el tío Mime, sino que dé frutos, que no quede ahí en la palabra solamente, que se note y con humildad. Y cuando se encuentra eso, se encuentra la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad va a depender de cada uno, pero ahí está lo que enseña Jesús. Que yo creo que la Biblia se queda pequeña con todas las cosas que Él enseñó acá en la tierra. Y no tenemos la oportunidad, aparte de los textos apócrifos, de saber más de lo que Él pensaba sobre todo esto. Sam Gamgee dice, una magnífica película basada en Jesús es Ben-Hur, porque al comenzar pone la aclaración magistral de que todos los personajes son ficticios y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y otra genialidad que tiene es que el desarrollo de la historia dura como 3 horas y los cameos de Jesús son de 2 minutos, sin mostrar su rostro y tampoco habla, ni lo llaman por su nombre. Creo que es realmente una película épica, una obra maestra. Yo vi Quo Vadis también. ¿Qué película religiosa te gusta, Gonzalo, para cerrar? O religiosa, yo creo que la que no me canso de ver, El Exorcista. yo creo que es La Pasión de Cristo. Muy buena. Muy buena. Sí. Cruda. De Yo, hecho, antes que perdón, se me vaya el dato, Sí. Mel Gibson usó un evangelio que se llama el Evangelio Q para poder, digamos, hacer más, digamos, ciertas escenas también. Basado en Ana Catalina Emmerich, en las visiones de ella. Sí, y también usó un evangelio mucho más antiguo que se llama el Evangelio Q. Claro. Sí, en esa película pasaron muchas cosas, ¿eh? Muy, muy buenas. Para ti, tío Mimi, la película, desde el punto de vista cinematográfico, yo creo, religiosa que te guste así como... Rey de Reyes. La encuentro muy simple, muy, digamos, eh, no es de un medio presupuesto, pero que cuenta mucho y va rápido. Si bien es cierto que dura como 2 horas y algo, me gustó mucho cuando la vi. Sí, hay mucha cinematografía religiosa y de ahí a los que nos gusta el cine sacaron muchas cosas técnicas y del séptimo arte. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a las personas que estuvieron en el chat apoyando, como siempre. Ya llevamos más de 520 suscriptores sin pedirlo, así que le damos las gracias a las personas que nos siguen en TikTok también, subiendo algunos cortos, en Spotify, que está en formato video también, y audio, para que escuchen y vean, en formato audio en evox.com y acá en nuestro canal de YouTube. Como siempre dejamos invitadas a las personas que quieran participar de nuestro programa como panelistas o dando sus testimonios. Están abiertos los contactos. Juan Manuel dice, mucha fenomenología paranormal en el rodaje de La Pasión de Cristo, casi superando en paranormalidad al Exorcista. Exactamente. Muy buena. Bueno, amigos míos, muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo y muchas gracias por plantear este tema, porque yo lo tenía desde el principio en carpeta y me faltaba como ese empujón para darlo. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Y un gusto estar aquí nuevamente bajo el umbral nuevamente. Muchas gracias. Tío Mimi, yo pensaba que iba a terminar esto en revolcones. ¿Qué tipo de revolcones? No, como de tipo posesión, pero no. Ah, no, yo soy la templanza misma. Sí, sí. Te conozco hace 49 años. Ya digo mío, muchas Exacto. gracias. Gracias por estar ahí, amigos míos.
aquí los cortos. Muchas gracias a ustedes que estuvieron dando ahí el apoyo en el chat, como dije, y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Ahí sí. Jesús de Nazaret, la figura cristiana, espiritual, para los que somos cristianos, sin religión, fundamental. Más allá de las creencias y de la controversia y de los distintos tipos de pelea que se puedan generar a través de la fe en Cristo, creo que llegamos a una conclusión de que es el amor lo más importante como enseñanza. Martín Tuñón dice: muchas gracias por estos podcasts, muy interesantes. Muchas gracias a ti, amigo. Tu comentario y tu apoyo nos sirven de mucho, en serio. Buenas noches, Juan Manuel, Sam Gamji. Estamos en contacto. Y paz y amor. Y un abrazo con mucho cariño y misterio. Esto fue Podcast Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.